Vamos a ver el concepto de proporcionalidad directa. Tenemos acá un cartel que nos dice que se están vendiendo celulares a $1.200 cada uno. Yo puedo pensar entonces que si voy a comprar el doble de celulares, voy a pagar el doble. Si compro 3 celulares, voy a pagar el triple. Hay una relación entre cantidad de celulares y el precio que voy a pagar. Y lo puedo representar en una tabla en donde observo que por un celular pago $1.200, por 2 celulares estoy pagando $2.400, compro el triple, pago el triple. Esta relación determina una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si en la primera cantidad aumento el doble, en la segunda aumento el doble. Aumento el triple, voy a pagar el triple. Proporcionalidad directa significa que hay una relación entre variable dependiente e independiente y esa relación se establece de la siguiente manera. Si una aumenta, la otra también aumenta, pero en igual proporción. Aumento el triple, aumenta el triple. Compro un celular, pago $1.200, compro 3 celulares, voy a pagar 3 veces más. Pero si compro X cantidad de celulares, entonces tengo que pensar que al precio de una unidad lo voy a multiplicar por la cantidad de celulares que compro. Y también a esta tabla la puedo representar a través de una fórmula. Cuando trabajo con fórmulas, necesito identificar variables y la información que me aporta cada una de ellas. Elijo una letra, por lo general trabajamos con XY. X me representa la cantidad de celulares que quiero comprar. X es la variable independiente. Y me determina el dinero que voy a pagar. Variable dependiente. ¿Por qué? Porque el dinero que pago depende de la cantidad de compras que haga. Por lo tanto, puedo decir que Y igual a 1.200 por X, esta fórmula me representa la cantidad que voy a pagar por cada unidad que compre. 1.200 es el precio de una unidad. X, la cantidad total comprada. Entonces, si voy a comprar 3 celulares, a la X la reemplazo por 3, multiplico por el precio, el costo de un celular y obtengo el costo total. Esta fórmula la puedo representar genéricamente de esta manera. Y igual a por X. Y la A representa una constante, número fijo. En este caso, nuestra constante de proporcionalidad directa es 1.200, que me está representando el costo de un celular. X y Y son las variables. Veamos este ejercicio. Nos proponen un rectángulo y nos dan ciertos datos. Dicen que el perímetro de la figura mide 34 centímetros, la base de la figura 7 centímetros y nos piden ampliar un 20% cada lado. El perímetro es la suma de los 4 lados. Hay un lado que desconozco, que es la altura del rectángulo. Pero puedo averiguar la medida de la altura. ¿Por qué? Porque sé que el perímetro es la suma de sus lados. La característica de un rectángulo es que tiene 2 pares de lados paralelos e iguales entre sí. Por lo tanto, puedo decir que 34 centímetros, que es el perímetro, es igual a la suma de los 4 lados. Resuelvo la operación y
obtengo la medida de la altura. Altura de este rectángulo mide 10 centímetros. Quiero verificar si es correcto. Sumo 10 más 10, 20, más 7, 27, más 7, 34. Coincidimos con los datos. Muy bien. Ya tenemos entonces hallada la incógnita, es decir, la medida de la altura. Vemos que nos pide. ¿Cuáles son las medidas de la base y la altura? Las nuevas medidas. ¿Por qué? Porque me pide ampliar un 20% cada lado. Entonces, la altura que mide 10 le tengo que sumar el 20% de 10. Y a 7 centímetros le tengo que sumar el 20% de 7. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Recordemos que el porcentaje me indica que de cada 100 partes iguales, tomo 20, es el 20%. 20% de 10. ¿Qué significa todo esto? Que a 10 centímetros lo divido en 100 partes iguales y de esas 100 partes iguales tomo 20. El 20% de 10 es 2. Como quiero ampliar un 20%, al valor original le sumo 2 y me da 12. 12 es la medida ampliada un 20%. Hacemos el mismo proceso con la base que mide 7. Aquí el porcentaje lo puse como número decimal. Tenemos que recordar que una fracción la puedo escribir como número decimal. Así que 20 sobre 100 es lo mismo que 0,20. 20 centésimos, 20 centésimos. Muy bien. Entonces el 20% de 7 es 1,4. Quiero ampliar esta medida, así que le sumo y 8,4 centímetros tiene el 20% más. Tenemos entonces las medidas del rectángulo ampliado. Nos pide calcular la superficie de la figura ampliada y luego nos pide saber el porcentaje de ampliación de esta superficie. Entonces, primero necesito saber cuál es la superficie del rectángulo original, porque tengo que comparar las dos superficies. Entonces digo que la superficie del rectángulo original, base por altura, me da 70 centímetros cuadrados. Voy a buscar la superficie de la figura ampliada haciendo el mismo proceso, base por altura, y veo que mide 100,8 centímetros cuadrados. Entonces, aquí tenemos la superficie del rectángulo original, la superficie de la figura ampliada. ¿Qué diferencia existe entre 70 y 100? Lo averiguo y hay una diferencia de 30,8 centímetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Que si a 70 le sumo 30,8 me da 100,8. Ahora bien, ¿qué porcentaje representa 30,8 de 70? Entonces lo pienso de esta manera. 30,8 es una parte de un total de 70. Si hacemos esta división, 30,8 dividido 70, me da 0,44. Pero si miramos en el ejercicio anterior, vimos que el porcentaje lo puedo expresar como número decimal. Y si estoy comparando dos cantidades, 30 es una parte de 70, este número decimal lo puedo expresar como 44 centésimos, por lo tanto puedo decir que la superficie de la figura ampliada aumentó
un 44% respecto a la superficie del rectángulo original.